aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Muy buenas noches, hermanos. Es una bendición estar con ustedes en esta tarde, en este lugar, para compartir de la palabra del Señor. Reciban cariñoso saludo, un abrazo fraterno a todos los hermanos. Hayamos mucho el poder congregarnos, el poder vernos, pero afirmemos la fe de que estamos todos juntos reunidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, compartamos de la voz del Señor, compartamos de la palabra del Señor. Lucas, por favor, libro de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8 vamos a compartir unos minutos. En el nombre del Señor, Lucas capítulo 18, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y la pregunta que hace él dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Bendito el Señor. Os digo que pronto les hará justicia. Decimos amén al Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, otra pregunta: ¿hallará fe en la tierra? En el nombre del Señor. El Señor nos hable, nos enseñe a través de su palabra. Hablemos un poquito de la oración, hermanos. Sabiendo que la Escritura se enseña muchas verdades sobre la oración, el orar los unos por los otros, cuando una persona está enferma y poner las manos, y la oración de fe dice salvar al enfermo, por la oración dice que se santifican los alimentos, en fin, hay variedad de oraciones. Pero queremos centrarnos en la gracia que el Señor nos permita en esta relación que se tiene que dar cuando oramos. Aquí hacemos una referencia, el Señor hace una referencia cuando Él parte diciendo en el versículo número 1, parte diciendo sobre la oración, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué cosa? La necesidad de orar siempre, estableciendo claramente que la oración debe considerarse una gran necesidad. Cuando lo afirma en el versículo 7, cuando al final del versículo 7, dice ahí: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Y aquí dice que claman a Él día y noche. Y la pregunta entonces: ¿se tardará en responderles? Si están clamando de día y noche, si están yendo constantemente a hablar con Dios, dice que Él les va a responder. Y decimos amén a eso. El Señor usa aquí la figura de una viuda quien tenía una necesidad. Tenía que resolver un problema. Y sabía que se iba donde este juez injusto
que ni temía a Dios, ni temía a hombre, pero sin embargo la viuda estaba segura de que el juez iba a solucionar su problema. Entonces la viuda iba constantemente a golpear la puerta, a llamar a este juez para que le hiciera justicia de su adversario. Estaba convencida otra vez la viuda de que este juez tenía la autoridad para solucionar el problema. La pregunta entonces, ¿qué hace el Señor? Si un juez injusto, que ni teme a Dios, que ni teme a hombre alguno, ¿puede solucionar un problema? Dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Y el verso 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Si Dios sí es justo, si Dios sí es grande, si Dios sí es bueno, y Él sí que tiene absolutamente todo el poder, bendito sea el nombre de Él. Pero ¿dónde está el punto? En que hay que ir a donde Él. Y hacerlo de día y de noche, y hacerlo porque debo entender y reconocer que es una necesidad el poder estar hablando, orando, conversando con Dios. Necesitamos afinar un poquito más la puntería, porque ¿a dónde apuntamos? Queremos entender que esta necesidad va a surgir de la rica comunión que se va a dar entre Dios y yo, entre Dios y usted, entre Dios y los hombres. Debe ser tan extraordinaria que finalmente ya no vamos a estar orando con un Dios o con Dios, sino que vamos a estar orando con nuestro Padre. Porque si Dios, y aquí dice clarito, ¿acaso Dios no hará justicia? Y si más encima ese Dios es mi papá, y si más encima ese Dios es su papá, y el Espíritu Santo le da testimonio a usted que es hijo de Dios, usted tiene un Padre para hablar con Él. Orar es hablar con Él. Antes de avanzar un poquito, sin entusiasmarnos mucho, los versículos que siguen del fariseo y el publicano, también muy conocido, dice que habían dos hombres. El verso 11 va a decir que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los... Pero habla con Dios, según él, porque dice que oraba consigo mismo. O sea, prácticamente Dios no lo estaba escuchando nomás, porque estaba orando consigo mismo. Pero usaba la palabra Dios. Señor, nos libre para que ninguna de nuestras oraciones queden ahí como un cumplir con la labor de orar. No. Tiene que ser una cosa más íntima, ¿no? El publicano también usa la expresión, dice, más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho también usando la expresión, Dios se propició a mi pecador. Dice el Señor que este fue justificado, o sea, Dios lo escuchó, perfecto, Dios lo escuchó. Al verso 7 del versículo 18, ¿y acaso Dios no hará? Muy bien, si tenemos un Dios que puede solucionar los problemas, que puede ayudarnos, que puede escucharnos, decimos amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa si más encima ese Dios, otra vez, es mi Padre? Y es ahí donde queremos poner el énfasis en esta noche. Esa relación estrecha que se da cuando usted y yo doblamos nuestras rodillas, cuando usted y yo apartamos un tiempo para orar, cómo se enriquece esa relación. Mire, vamos. Mateo capítulo 6, cita capaz que archiconocida por varios de ustedes, y damos gloria al Señor que así sea. Cuando habla del versículo 5 en adelante, yo voy a resaltar los versos que nos interesan. Si avanzo en alguno una lectura un poquito más rápida, ustedes me perdonan. Nosotros a veces por el tiempo pasamos rapiditos algunos versículos, tenemos una cantidad de gente que nos está escuchando de diferentes capacidades, hay ancianas entre nosotros, les pedimos perdónenos si leímos un poquito rápido a veces, pero donde nos detenemos es ahí donde queremos hacer el punto. Pedimos en eso que el Señor también nos ayude y les bendiga a ustedes. Muy bien, verso 5, cuando empieza a hablar sobre la oración, verso 6, por favor, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y lo va diciendo como que es algo que se da, es algo natural, es algo que debe fluir, es como, más tú cuando salgas, cuando te levantes, que es algo natural que se hace todos los días. Bueno, la oración está dentro y sobre estas cosas. Mas tú entonces cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, y aquí empieza, ora a tu
Padre, muy bien, que está en secreto. Y otra vez, y tú que ves lo secreto, tu Padre que ves lo secreto, te recompensará en público. Dice el verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? ¿De quién está hablando? De los gentiles. Muy bien. Los gentiles piensan que por su palabrería van a ser oídos. Vamos a revisar un poquito algún tipo de palabrería de los gentiles. Dice, no os hagáis iguales a ellos. No os hagáis pues semejantes, verso 8. No os hagáis pues semejantes a los gentiles. ¿Por qué? Porque vuestro Padre, y estamos apuntando lo de la necesidad de orar, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis, ahí está, necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Y da un modelo de oración vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, alabanza, exaltación, adoración, pide de la grandeza de su poder. Muy bien, pero dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. En el mismo contexto, cuando sigue avanzando los escritos, por favor, verso 31 del mismo capítulo 6, verso 31, dice ahí, no os afanéis pues diciendo que, observe esto por favor, que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Comer, beber, vestir. ¿Son o no son necesidades? Sí, pues. Si una persona no come, en cierta cantidad de días se nos muere. Si una persona no bebe, en cierta cantidad de días se nos deshidrata y se nos muere. Entonces, para poder vivir, ojo, para poder vivir yo necesito estas cosas. Y el cubrirme tiene que ver con una cosa de vergüenza, necesitamos taparnos, por el tema del frío necesitamos cubrirnos, entonces es necesario, es una necesidad y lo tenemos tan naturalmente insertado en nuestro ser que todos los días, como dice aquí la Escritura cuando habla del afán, de la ansiedad, que todos los días se trabaja por estas cosas, que todos los días uno se desvela a veces por estas cosas, por tener que comer, por tener que vestir, por tener que beber. Pero dice el verso 32, observe, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Dice a nosotros, no os afanéis, ustedes, no os afanéis, y no os hagáis semejante a los gentiles, lo que leíamos recién. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y vuelve a decir, pero vuestro Padre, otra vez, Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces el 33 va a decir, por lo tanto, cuando tú ores, no te preocupes, estoy haciendo el encabezamiento en forma más didáctica. Mas tú cuando ores, no te preocupes de la oración de estar pidiendo qué comer, qué beber, qué vestir. Tú cuando ores, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que son necesidad os serán añadidas. Hermano, no estamos diciendo que no sea una necesidad comer, no, si nuestro cuerpo lo necesita, necesitamos comer, necesitamos beber, son necesidades, pero así como el comer, el vestirse y el beber son necesidades, también lo es la oración. Si quiere, póngale ahí con esa importancia. Y yo creo que más, que la oración es más importante que comer, que beber y que vestir. El Señor Jesucristo nos mostró grandes ejemplos, que antes de comer, Él prefería ir a orar, por ejemplo. Nos ayude el Señor. Muy bien. ¿Puede notar entonces usted que hay una gran diferencia entre los gentiles y nosotros? ¿Cuál será? ¿Puede ahí hacer un diálogo en su casa? ¿Puede ahí conversar un poquito? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos en el verso 8, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Verso 32, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia, el cambio, lo que nos identifica totalmente, es que los gentiles no tienen Padre. Pero usted y yo, bendito el Señor, tenemos Padre. Decimos amén al Señor. Amén.
Bendito el nombre del Señor. No podemos, no es el punto de hoy, pero no podemos tampoco desprendernos de lo que se nos ha enseñado. Juan capítulo 1, versículo 12, cuando dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creemos en Cristo, a los que le recibimos en nuestro corazón. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, va a decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vas a entrar a la casa, vas a ser hijo. Pero es confesar que Jesús es el Señor. De eso también se nos está enseñando. Es creer en la grandeza de que Él está sentado a la diestra de Dios para reinar con justicia. Esa es la justicia de Dios. Eso cuando buscamos el reino de Dios es justicia, buscamos que Él sea Cristo el Rey de mi vida. Es allá donde apuntamos, es allá lo que necesitamos reconocer y saber que Cristo es el Señor de mi vida. Si usted y yo creemos que Jesucristo es el Señor de mi vida y dejamos que Él gobierne, que Él reine sobre nosotros, entonces la Escritura dice, por palabra del Señor, entonces que si esa es nuestra condición, le hemos recibido y creemos en Él, entonces sí, somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y si soy hijo, tengo papá. Y este papá es Dios, nada más y nada menos que el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios que nos da todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, necesitamos reconocer, hermanos, que cuando voy a orar, no voy a orar con un Dios solamente, sino que voy a la cercanía de Dios para conocerle más, para estar en mayor intimidad con Él. Por eso que no se puede hacer déjenme usar la expresión, una oracioncita así nomás, como que ya una oracioncita así a la rapidita nomás. No, pues eso no nos funciona mucho, hermano amado. Con mucho respeto, hermano, eso no nos funciona mucho. Debemos aprender a tomar, así como tomamos el tiempo para sentarnos a una mesa, de lavarnos las manos, de preparar la mesa, preparar los platos, preparar una buena comida y darnos el tiempo de sentarnos y de comer una buena comida con la familia, con los hijos y compartir ese momento grato, hermanos, con mayor claridad, con mayor importancia, debemos también buscar ese tiempo de oración íntima, de esa oración que dice aquí cerrada la puerta, para estar en esa intimidad con el Padre. Hermanos, en esa intimidad es cuando el Señor actúa en uno, hermano. Es tan precioso cuando oramos con tiempo, con dedicación, cuando cerramos todo, apartamos todo, dejamos ya el celular, apagamos las redes sociales, la conversación inclusive con la familia. Y poder apartarse para estar en este tiempo de comunión con Dios. Mire, avancemos un poquito. Libro de Lucas, por favor. De verdad que los minutos se van demasiado rápido. Libro de Lucas, capítulo 11. Aquí. Libro de Lucas, capítulo 11. También, de nuevo, Jesús y la oración, su casa, por favor, usted revise bien estos párrafos, léalos con detención, con tranquilidad. Centrémonos un poquito en el versículo 9, por favor. Sí. Lucas 11, versículo 9, dice ahí, el Señor Jesucristo dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os, perfecto, muy bien, abrirá. Y dice, porque todo aquel que pide va a recibir, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hermano, pero ¿quién pide algo? ¿Quién busca algo? ¿O quién llama de algo que no necesite? Si pido porque necesito, si busco porque estoy necesitando, si llamo porque requiero de algo. La viuda llamaba al juez justo, requería de algo. Entonces, miren qué hermoso lo que nos invita el Señor. Pide, busca, va a encontrar. Ahora, y hace un ejemplo tan hermoso, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos como era el juez, aparte de injusto,
que ni temía a Dios, ni temía a los hombres. Y aquí nos dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, otra vez, cuánto más vuestro Padre Celestial, aleluya, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Buscad, pedid, buscad, llamad de su bendito Espíritu. Pedid, buscad, llamar del reino de Dios y su justicia. Todo eso está alineado, todo eso tiene una misma línea. El pedir de su Espíritu es el pedir de su palabra. Juan 6:63, mis palabras espíritu y vida son. Pedir de su reino, de su justicia, es que la palabra de Cristo reine sobre mi vida. Es que su Espíritu trabaje en mi mente, trabaje en mi alma, en mi corazón. Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Yo velo y oro y estoy pidiendo de su justicia, estoy pidiendo de su reino, estoy engrandeciendo su nombre para yo llenarme de ese Espíritu, de tal modo que lleno de ese Espíritu yo puedo apartarme de tentaciones, puedo vencer situaciones, puedo salir adelante para hacerle un buen hijo de Dios. Cuando leíamos allá en Mateo capítulo 6 decía, y tu Padre Celestial, ora a tu Padre que en los secretos, cierra la puerta, apártate, ora, busca ahí en ese secreto y tu Padre Celestial te recompensará en público. Hermano, ¿qué recompensa más podríamos querer? Sino que ser buenos hijos delante del Padre. Pregunto a los hermanos, ¿cuántos anhelan ser buenos hijos delante del Padre? Dígame si no es una lucha diaria, de querer agradarle al Padre. Y cada vez que fallamos, y cada vez que pecamos, que lo ofendemos, sentimos que la comunión con Dios se quebró un poquito. Cuando teníamos tiempos de reunión en poder congregarnos en las iglesias y hay una situación X en la casa, una falta, un pecado, una pelea matrimonial, no sé, y la traté mal o ella lo trató mal a él, no sé, cualquier falta frente a Dios, y sabiendo que a la esposa hay que amarla, que hay que cubrirla, y hubo un altercado ahí feito, y llego a la iglesia y ella se sienta por allá y yo me siento por acá y ninguno lo está cantando, ninguno está... no, ¿qué voy a cantar? ¿Qué voy a orar? A veces hasta ni voy a la iglesia por esas cosas. No debiera ser al revés. Mientras más problemas tengo, mayormente tengo necesidad de estar con Dios. Pero se quiebra la relación. Por eso es que es tan necesario esto de estar orando constantemente a nuestro Padre Celestial, porque Él va a oír, Él nos va a oír. Si el juez injusto oye, si nosotros como papás terrenales que nos equivocamos, ¿cuántas veces, hermanos, hermanas, mamitas? Pero si nuestros niños con necesidad nos piden algo, buscamos de donde sea, como sea, a veces hasta nos encalillamos, equivocadamente a veces, pero con tal de poder satisfacer la necesidad del hijo. Entonces, ¿cuánto más, hermano, hermana, nuestro Padre no nos va a dar de su bendito Espíritu? Déjeme compartirle esto, hermano. Romanos, por favor, capítulo 8. De esto también se nos ha enseñado, capítulo 8, versículo 31. Mire cómo dice ahí. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, bendito el Señor, decimos amén. ¿Quién contra nosotros? Dame justicia de mi adversario. ¿Quién contra nosotros? Dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, si nos ha dado lo más grande, ¿qué le cuesta a Él darnos las cosas más pequeñas? Hermano, no te preocupes por las cosas que te faltan hoy día, las cosas físicas que puedan faltar en la casa hoy día. Preocúpate de buscar del Señor. Preocúpate de apartar tiempos de oración. Preocúpate de guardar fuerzas para poder orar en la noche o en la mañana, a la hora que tú decidas ahí ordenarte un poquito. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día y por esa oración dice la Escritura que tenía un espíritu superior. Recompensa en público. Daniel era un hombre muy recompensado. No tenemos el tiempo hoy día para revisar el ejemplo de él, pero es muy bueno. Era recompensado. Pero hermano, hoy día el hecho de tener a Cristo en el corazón, el hecho de tener a Dios, a este Dios como Padre, y uno orando constantemente con Él, la persona, el hombre, el ser humano, se enriquece, recibe premio, recibe galardón, recibe de parte del Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
Y un hombre con Dios como padre, que ande por la calle, hermano, hermana, es otra cosa. Es otra cosa. Se le reconoce, resalta, surge en sabiduría, surge en claridad, surge en entendimiento. Tiene una vida diferente, da un testimonio diferente de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Estábamos ahí en Lucas, ¿no? Lo de Romano es palabra del Señor. Estábamos en Lucas, capítulo 11, verso 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermanos, acompáñenme por favor un poquito más. Solo un poquito más nomás. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, verso 14, por esto de la comunión, por esto de estar lleno del Padre, por favor. Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, por favor. Verso 20, por favor, verso 20. Juan 14, 20 en adelante. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Que yo estoy en mi Padre. Eso es comunión. Y miren lo que dice después. Y vosotros en mí. Y yo en vosotros. Dígame si eso no es comunión. 21, importante. El que tiene mis mandamientos o mis palabras, el que está atento su oído a escuchar mi voz, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré, me mostraré, me revelaré a él. En estos días un señor usaba un amado hermano para decir, hay que buscar al Padre, decía algo así él, hay que buscar al Padre para encontrar la revelación del Hijo, cuando hablaba que Jesucristo es el Señor, la confesión de Pedro. Hay que buscar al Padre para encontrar a Cristo. Bueno, pero también hay que buscar a Cristo para encontrar al Padre. Mateo capítulo 11, verso 27 dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Necesitamos acercarnos al Padre para tener la revelación del Hijo, sí, pero también necesitamos conocer al Hijo, que el Hijo nos quiera revelar al Padre. Entonces, entre el Padre y el Hijo, dice otra vez el verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Qué hermoso, hermanos, como que lo de Dios, que la eternidad, la santidad, la grandeza de Dios venga a hombres, como lo decía Dios, hombres malos. No hay ni uno bueno, dice la Escritura. No hay ni uno bueno. Nadie se ofenda cuando la Escritura dice hombres malos. Porque la Escritura dice, no hay hombre bueno sobre esta tierra. Entonces, necesitamos saber que este Dios que es bueno, que Él sí es justo, que Él sí tiene todo el poder y toda la autoridad, y que como la viuda se acercaba al juez porque sabía que el juez podía solucionar el problema, cuanto más nuestro bendito Padre no nos dará todas las cosas que necesitamos. Recién lo revisábamos. 22, Juan 14, estamos ahí, 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos
morada con él. Haremos casa, viviremos, estaremos juntos, bendito el Señor, estaremos en esa comunión con Él. Pero es el que me ama, al que está atento a mi voz, está atento a mi palabra, hermano. Esto es una cosa tan hermosa cuando nosotros estamos atentos a la voz, a la palabra, como estos días que se nos predica, se nos enseña. Pero si luego usted aparta este tiempo, terminado todo el bullicio, toda la situación de la casa, usted se aparta a su rincón de su pieza, a su dormitorio, a algún lugar y busca del Señor en tranquilidad, en quietud, hermano, va a oír ahí la voz de Dios hablando con usted. Es así. Él va a ser morada con usted y va a estar con usted cuando usted se arrodilla en su living, bendito. Entonces, Él está ahí con usted y Él está escuchando. Eso es comunión con Él. Eso es vivir con Él. Y cuando estamos con Él, hermano, ¿qué otra cosa vamos a querer pedir? Hay una alabanza hermosa, dice, su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Cuando se está con Él se quita el hambre, se quita el sueño, se quita el frío, se quitan las preocupaciones, porque hay uno que nos conoce y que conoce nuestras necesidades y no es necesario estárselas diciendo, porque Él llega a morar, llega a habitar. Y cuando algo falta en la casa, el Padre dice, vayan, tomen, ahí está. Toma medios, toma figuras, toma forma. Y está. Así que no me falta nada. Porque tengo papá, sí tengo este Padre como Dios. No necesito nada más. Mi única tarea, mi única necesidad es buscarle a Él, es agradarle a Él, es servirle a Él, es ser buen hijo para Él, es lograr cada día un triunfo mejor con Él, una cercanía mejor con Él. Un día que pase sin orar, sin buscar esa comunión, es un día que se pierde en esa rica relación que el Padre quiere tener con usted. Un día que usted no ore, se perdió esa oportunidad. Por eso no deje pasar más días. Y empieza a venir delante de la presencia del Padre, confiando en que Él hará. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos promesa del Señor, hermano, que Él nos escucha, que Él nos conoce, que Él sabe. Decíamos allá, te recompensará en público. Esa es promesa del Señor. Mira aquí Juan, capítulo 14. Mismo Juan, ¿dónde estamos? Capítulo 14. Por esto de la comunión. Capítulo 14. Verso 11, por favor, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, que Jesucristo es el Señor, que Él es el Rey, y guardo su mandamiento, las obras que yo hago, Él dice que Él las hará también. Te recorremos los evangelios y estamos trabajando con lo de Juan, nos han enseñado ahí el Señor. Cuánto milagro, cuánta cosa, cuánta obra nos ha hecho el Señor. Nos está dado para nosotros. Aquí dice, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bendito el Señor. Entonces estamos nosotros aquí, pues, con la esencia de Dios Padre, con su bendito Espíritu en medio de nosotros, buscando, pidiendo en oración, dame de tu Espíritu, como que lo leíamos recién, dame de tu Espíritu, Señor, dame de tu esencia, dame de tu presencia, dame de tu palabra. Y represento, como buen ministro del Señor, represento lo de Dios aquí en la tierra. Y puedo ir y atender y revisar y cubrir a otros a través de la palabra del Señor. Verso 13. Promesa del Señor dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Él, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Creo que no pierda de vista esa última frase. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para eso lo va a hacer. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Pero recién decíamos, si estoy con Él, si estoy en la presencia de Él, todo lo demás pierde valor, hermano amado. Si logramos alcanzar esos niveles, todo lo demás pierde valor. Entonces ya el otro día ya no va a ser un chuta, tengo que orar. No va a ser una carga, va a ser una necesidad natural. Porque el día anterior
no sé si está bien usado, la pasé bien orando con el Señor, descansé, me refugié, sentí su presencia, entonces el otro día no me la pierdo, po. Después de la palabra, después del culto familiar, no, familia, necesito orar, y la mamá por allá y el papá por acá, sin dejar esos tiempos de orar por los hijos, ¿no? Pero estos son tiempos necesarios que cada uno de nosotros debe vivir, porque hay promesa del Señor, que pide, decíamos recién, ¿no? El Señor le dará. Muy bien. Necesitamos ir cerrando ya. Hebreos, por favor, un versículo que usted también lo conocemos. Hebreos capítulo 11, versículo 6, yo sé que usted lo conoce, pero necesitamos hay personas, amigos que a lo mejor no son tan manejables estos versículos, por eso es necesario leerlos. Acá decíamos, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y decimos amén al Señor. Y Hebreos 11:6 va a decir, 11:6 va a decir, pero sin fe es imposible agradar a Dios, y aquí viene lo de la comunión, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, mi Padre te recompensará en público, que es galardonador de los que le buscan. ¿Y cómo se le busca al Padre? En oración, pues hermano. ¿Cómo busco de Dios? En oración. En esos tiempos, cuando yo me arrodillo y empiezo a usar lo de la figura modelo, como lo del Padre Nuestro, que si usted se fija en el Padre Nuestro, lo único que hay ahí es alabanza, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, es alabanza, es adoración, es reconocimiento que Él está en lo más alto de lo alto, Padre que estás en los cielos, es alabanza, santificado sea tu nombre, venga tu reino, establezcase la justicia de Dios. Establezcas el orden de que Jesucristo es el Señor. Venga tu reino, sobre mi vida haya rey. Hágase tu voluntad. Es decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Se nos está enseñando. Y en la oración estoy, Señor, yo renuncio a mí, yo me rindo a mí y quiero que usted gobierne, quiero que su palabra venga a mi vida. Y está en esos tiempos creyendo que Dios, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Creyendo a Dios, usted va a estar ahí, va a estar ahí. Van a venir minutos en que tal vez va a quedar en silencio. Su mente va a quedar como en silencio ahí, como quieta. Y va a venir el trato del Espíritu del Señor. Me recuerdo a Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Dice que se le aparece el Señor, lo eleva a los cielos, le da una visión. Y Juan dice que al ver tremenda visión en ese tiempo de búsqueda del Señor, dice que él cae como muerto frente a la situación. Imagínese un simple hombre poder ver las grandezas de los cielos, del poder de Dios. Dice que Juan cae como muerto frente a la presencia del bendito Señor. Es que no hay cosa más hermosa que estar en la presencia del Señor. Y en esos tiempos de silencio van a ir ahí alguna palabra, algún versículo, alguna cosa que va a trabajar en su vida. Y usted no se da cuenta y va a estar ahí meditando y revisando algún texto, algún párrafo. Y en algo va a venir una claridad del Señor. Y usted dice, el Señor me está hablando. El Señor está conmigo aquí. Está haciendo casa, está haciendo morada con usted. Bendito el nombre del Señor. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que le va a responderle, hermanos amados. Santiago, al ladito, mire, de Hebreo, tres hojitas nomás. Santiago va a decir, capítulo 1, versículo 7, va a decir, no piense pues quien tal haga, versículo 6, pero pida con fe, hablando de la sabiduría aquí, en la oración al pedir sabiduría, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7, ahora sí, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Allá decíamos, el que pida al Señor algo en mi nombre, yo lo haré, dice, el Padre lo hará, dice. Pero tiene que pedir con fe, no dudando nada. No piense pues quien tal haga. Voy a orar por si acaso, voy a orar por si resulta. Hay hombres en la Escritura que oraron a Dios y detuvieron el sol y la luna.
Así dice la Escritura. Hoy día, si algún científico lo revisa eso, lo que no está deteniendo no es el sol y la luna solamente, está deteniendo todo un sistema solar, un hombre, porque ora a Dios. Bendito el nombre del Señor. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos amados, cuando oramos pidiendo según el reino de Dios y según su justicia, crea que el Señor lo va a hacer, es promesa de Él. Si guardamos su mandamiento, si guardamos su palabra, si nos esforzamos por amar la palabra, si nos esforzamos por venir a estos tiempos de estar en comunión juntos con lo de la palabra del Señor y nos esforzamos en guardarla, en querer obedecerle, en querer servirle, cuando cada día me levanto, ¿cuál es mi mayor meta del día? Ir a trabajar para tener comida, ir a trabajar para tener, ¿cuál es mi mayor meta del día? Si no es serle buen hijo a Él, trabajar como Él me dice que trabaje, ser padre como Él me dice que sea padre, a las mamás ser madre como Él, Señor quiere que sean las madres, de esto hemos conversado otras veces y el Señor nos ha estado enseñando siempre de esto, de ser hijos como Él quiere, hijo honra a tu padre y a tu madre, todo aquello, vivo pensando cómo honro al Señor, no voy a trabajar, hermano, por obtener una ganancia, por obtener un dinero para poder cubrir la casa. Cambiémonos el chip, hermano. Cambiémonos el enfoque del día a diario. No voy a trabajar para ganar plata, para sacar mi familia adelante. Hoy día el Señor le ha demostrado cuánto hermano y varón, hermana, que han estado sin trabajo. Cómo el Señor les ha cubierto, tomando diferentes medios. No es el trabajo, no voy a trabajar para ganar un dinero. Voy a trabajar para honrar al Señor, para agradarle al Señor, para mostrarle a Cristo a los que están a mi alrededor. No voy al colegio ni a la universidad para ganar un título, tener una carrera. Voy a mostrar a Cristo, voy a agradar a Cristo, voy buscando de Cristo. Sirviéndole a Él, amándole a Él. Entonces cuando llego en oración delante de Él, mírenlo, cuando llego en oración delante de Él, y empiezo a pedir cosas que tienen relación con su reino. No importa lo difícil o lo contrario que sea. ¿Hay acaso alguna cosa imposible para Dios? Una mujer estéril, anciana, un varón anciano. Hermano, es tiempo de creerle al Señor. Es tiempo de ser de esos varones y mujeres que saben que encuentran con un Dios que es su Padre, su papá, es su papá. Hoy ya tenemos un desafío grande. Vamos a cerrar aquí. Hoy ya tenemos un gran desafío. Dentro de otros desafíos personales que cada uno de nosotros pueda tener en su casa frente a diferentes situaciones. Pero puntualmente, por ejemplo, hoy día la iglesia de San Miguel está en un tiempo muy especial, donde se han manipulado situaciones jurídicas, espero estar usando bien estos lenguajes, de tal manera que la iglesia, los hermanos de la iglesia de San Miguel de Berlín 862 han tenido que salir del edificio y han tenido que recorrer diferentes lugares. Pero mire que es hermoso cómo lo hace el Señor. Porque los diferentes lugares que han tenido que estarse congregando, cuando se podían congregar, gente se les agregaba, gente venía, gente llegaba, e iban creciendo. Hermanos amados, creemos que a la verdad, una iglesia no depende de cosas terrenales. Se nos ha enseñado que el fundamento es Cristo, y eso es eterno. La iglesia no depende de un edificio, no depende de un terreno, no depende de eso. Es más, en este tiempo el Señor, ¿cómo nos ha mostrado? Que cada uno en su casa hemos tenido que aprender a ser iglesia del Señor. Y si el Señor nos permite volver a nuestros templos, esto de la comunión en la casa no debiera dejarse. Debiera continuar este trabajo porque somos iglesia en la casa y tanto cuando nos reunimos en nuestros templos. Pero hermanos amados, para cerrar, la iglesia de Dios, la iglesia se cubre, se necesita, se establece en cuestiones eternas, no en cuestiones terrenales. Pero ¿por qué entonces estamos pidiendo del templo? Porque lo leímos recién en Juan capítulo 14 cuando decíamos, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, hermanos, sobre todo hermanos San Miguel, en mi nombre, dice, lo haré
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese terreno más que el edificio fue construido. Ese terreno fue ofrendado, fue dado, fue entregado al Padre para servicio y trabajo de la obra del Señor. Por eso creemos que este es el tiempo en que el Padre tiene que ser glorificado. Esto solo se ha dado para mostrar la gloria de nuestro bendito Padre. Por lo tanto, hermano, crea que estamos pidiendo conforme al reino de Dios y su justicia. No estamos pidiendo un terreno porque que sin terreno, que sin templo no crecemos. No, no es así. Crecemos y mucho más todavía. Bendito sea el Señor. Pero lo que estamos pidiendo es que se haga justicia de nuestro adversario, que se establezca la justicia de Dios, que se establezca el juicio de Dios, que se establezca la grandeza de Dios, que se establezca la gloria de Dios sobre estas situaciones. Por eso, hermanos amados, que es tan importante que hoy día en oración, creyendo que el Señor nos lo va a dar. Así que, hermanos, ánimo a mis amados hermanos de la iglesia de San Miguel, Berlín 862, ánimo, Señor está con ustedes y con todos nosotros, por supuesto. Hermanos, familia, casa del Señor, que están con luchas constantes, con situaciones difíciles. En medio de nosotros tenemos una familia, hermanos amados, la esposa embarazada, con 3 meses, si no me equivoco, y hay algunas complicaciones en ella, en el bebé, la criatura. Creemos que tenemos un Dios justo y que sabe cómo hacer las cosas. Y cada uno en su casa tiene una lucha diferente. Bueno, busque del Señor, busque de la palabra, venga en oración, busque agradar al Señor cada día. Y cuando usted se arrodille y pida cosas que tienen que ver con el reino de Dios, su justicia, crea que el Señor las va a hacer. Y de sus necesidades, de mis necesidades básicas, de esas no se preocupe. Si tiene papá, está cubierto. Oremos al Señor, oremos. Yo parto orando un poquito, pero a medida que bajamos el volumen, en la casa usted ore ahí con su papá, con su mamá, hijos, hijas, familia. Vengamos a la planta del Señor. Padre, ay, qué hermoso poder decirle Padre a usted, Señor. Qué hermoso saber que tengo papá y puedo andar confiado en la vida. No importa que vengan dificultades, no importa que vengan situaciones, no importa que se levante el agua, dice su palabra que no nos anegaremos. Bendito Señor. Venimos a usted esta noche como iglesia suya, como hijos suyos, para decirle: aquí estamos, Padre. A sus pies nos postramos, para agradarle, para buscarle, para reconocerle a usted como Padre. Ruego que fortalezca y bendiga a cada hermano, a cada hermana, Señor, de su casa, de su iglesia, cada niño, cada joven, cada señorita, cada anciano. Que sepan que en este tiempo hay un Padre Celestial queriendo tener una comunión especial con cada uno de nosotros. Ruego que usted en su bendito Espíritu aliente a cada hermano, a cada hermana, y cada hermano pueda venir cada día en busca de su bendita presencia. Y usted se manifestará a ellos, se manifestará a nuestras vidas, y estaremos cada día en una comunión cada día más especial con usted, nuestro bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.